Agradecerle al profesor Juan Pablo, al profesor Arnold, a la profesora Diana y a todos los profesores que se han involucrado en la organización de este espacio, que es un espacio de los estudiantes y los profesores. Quiero también brindarle un saludo muy especial al profesor Mario Paso. Profesor Mario, un gusto saludarlo. Quiero agradecerle en nombre de la dirección universitaria, en nombre también del señor rector de la universidad, el ingeniero Daniel Augusto Mantilla Sandoval, el demás cuerpo directivo y de todos los profesores que hoy nos acompañan y los estudiantes. Gracias, profesor Mario, por haber dispuesto de este tiempo y de este espacio para compartir con usted un tema del que sabemos usted ha sido y es una autoridad académica en Colombia en los temas de salud ambiental. Gracias, profesor Mario. Este evento básicamente ha sido liderado y organizado más por los profesores y por los estudiantes que han estado al frente de esta actividad. Y pues sin más, dejarlos a ustedes para que compartan esta actividad de capacitación con alguien que en mi opinión pues ha gozado de tener una idoneidad y una autoridad en este tema, no solamente en Colombia, sino también en América Latina. Bienvenido, profesor Mario Paso, y un gusto saludarlo a usted y a todos y a todas las presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, a usted. Muchas gracias, querido vicerrector. Le doy la palabra entonces en este momento para dar inicio a este webinar Perspectivas actuales de la investigación en la salud ambiental con nuestro invitado Mario Paso. Le doy la palabra a al ingeniero Juan Pablo Prado, quien nos hará una introducción al tema. Inmediatamente después tendremos a la profesora Diana Muñoz. Bienvenido, ingeniero Juan Pablo Prado. Le recordamos a todas las personas que se encuentran en sala mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras. Muchísimas gracias. Ingeniero Juan Pablo, ¿tiene el micrófono apagado? Ok, le hice caso. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están acompañando en este espacio académico el día de hoy. Hoy, digamos, este webinar se centra en un tema que es muy importante para nosotros, para el proceso de formación de todos los estudiantes asociados al programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Principalmente, doctor Mario, hoy nos acompañan estudiantes que están vinculados a semilleros de investigación del programa y de la Facultad de Ciencias Ambientales, semillero en manejo integral del recurso hídrico, semillero en gestión del riesgo de desastres, semillero en minería responsable y semillero en gestión ambiental. La salud ambiental, pues, según la Organización Mundial de la Salud, es aquella disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida y el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluar, corregir y controlar y prevenir aquellos factores en el medio ambiente que pueden potencialmente afectar adversamente la salud de presentes y futuras generaciones. En consideración a esta definición y reconociendo que las formas de enfermar y morir de las poblaciones en territorios específicos están modulados por los perfiles de protección y deterioro que se configuran a partir de las formas de producción y de consumo de una sociedad, el país y la región han avanzado en esta conceptualización y operación de la salud ambiental, pasando de un enfoque de riesgo a un enfoque de determinación social de la salud. En este sentido, se encuentran instaurados instrumentos de políticas públicas en el COMPES 3550 del 2008, por ejemplo, y en el Plan de Salud Pública 2012-2021. Ambos están señalando el camino de hacia dónde va el país en este tema, y justamente el doctor Mario y toda su experiencia y su trayectoria nos va a permitir hoy discernir en el marco de los temas que abordan principalmente estos semilleros de investigación, el qué hacer, hacia dónde dirigir nuestra intencionalidad de investigación. En ese sentido, digamos, los docentes que hemos estado al frente de estos semilleros y con
la gran gestión que ha hecho el señor vicerrector de investigaciones al respecto. Hemos establecido como una metodología basada en que nuestros estudiantes, de acuerdo al contexto del tema de la salud ambiental, han formulado unas preguntas que después de la intervención del doctor Mario esperan poder compartir para poder ampliar la información. Entonces, en este sentido, esa es básicamente como la metodología de este espacio, el que está abierto justamente para la participación de las personas que hoy nos acompañan. Doy entonces la palabra a la profesora Diana, que va a hacer una pequeña reseña de la hoja de vida del doctor Mario. Muy buenos días a todos. Muy bueno. En este importante evento, pues tenemos el agrado de contar con la presencia y la experiencia del doctor Mario Omar Opazo Gutiérrez, ingeniero sanitario, magíster en saneamiento ambiental de la Universidad de Chile, especialista en salud pública e higiene y salud ocupacional, consultor de saneamiento básico, salud ambiental, gerencia de proyectos en desarrollo. Posee amplia experiencia en dirección y gestión de programas académicos de posgrado y pregrado, especialmente en el campo de las ciencias ambientales y todas sus líneas, la ingeniería y especialmente en el área de salud pública. Cuenta con una amplia experiencia en gestión de proyectos de desarrollo en instituciones de educación superior, experiencia y formación como paracadémico en el Sistema Nacional de Acreditación Educativa, experiencia en evaluación de currículos, programas y planes de estudio de educación superior en el nivel profesional, tecnológico y técnico, paracadémico, coordinador, en programas especialmente enfocados hacia la ingeniería ambiental y ciencias ambientales. Por lo tanto, para nosotros es un agrado y poder contar con este webinar, contar con su experiencia. Bienvenido, doctor Opazo. Muchas gracias. Bien, muy agradecido por la invitación de la cual fui objeto y poder compartir algunos aspectos relacionados con lo que ya presentó nuestro ingeniero. Yo también pues estuve revisando un poquito su página y lo que había conocido al leer el documento, y sencillamente pues el propósito es poder compartir una reflexión sobre un tema que ha venido abriéndose espacio en la academia a través de la práctica de la investigación. Me refiero al panorama de la salud ambiental y la necesidad de investigación en esta disciplina. Partiendo del hecho de que este es un tema de interés académico y que está presente en el ejercicio de la investigación, ya sea desde la teoría o de la práctica, generalmente desde la disciplina que cada uno de nosotros como investigadores hemos sido formados. De ahí entonces surge la necesidad de compartir una mirada desde la interdisciplinariedad, que es de donde se debe estudiar, trabajar y abordar la salud ambiental. Esta característica la vi en la universidad a la cual pertenecen, particularmente en la conformación de los grupos de investigación, en sus líneas y en la productividad investigativa y en los medios de difusión de sus trabajos. Entonces, es sencillamente un tema, como digo, que vamos a llamar a esa reflexión ya respecto a qué hacer, cómo hacer, pero previamente quisiera, por aquella responsabilidad de la academia, pues presentar algunos elementos de tipo conceptual. Entonces me acompañaré pues de unas diapositivas, ya que tendremos la oportunidad
apreciar y que serán de ustedes, las dejaré porque seguramente el tiempo pues no nos alcance para todo. Quería llamar la atención que realmente no es nuevo el concepto de salud y ambiente con nosotros. Hay autores pues que relatan esto, que en el siglo V a.C., Hipócrates, en su trabajo de los aires, las aguas y los lugares, hacía énfasis a la causa ya de el ambiente y la enfermedad. Él decía, según los autores, que cuando vayas a algún lugar, ve hacia dónde corre el agua, hacia dónde sopla el viento y qué comen las personas que viven allí. No era más que estaba relacionando ya esto del ambiente con el estado de salud y la calidad de vida de las personas, porque decía de inmediato, y conoceréis de qué se enferman las personas. Es más, de qué se enferman y mueren las personas. Sin embargo, en nuestro medio, antes de los años 70, este concepto realmente no existía, ¿ya? Y nos preguntamos de inmediato, pues, que el ambiente enferma, pues, no puede ser un problema o una novedad, sino que lo importante es que representa, ¿ya?, un nuevo escenario. Entonces, en ese nuevo escenario es que yo quisiera llamar la atención, pues, para poder presentar algo en este momento. Como referencia hay unos documentos, pues, que todos conocemos, ya lo había mencionado el compañero ingeniero. Yo diría que la salud, pues, humana depende de múltiples factores, entre los cuales el ambiente juega un papel importante. Las comunidades constantemente se encuentran frente a riesgos que generan enfermedades ante la falta de oportunidades que se han reflejado en el deterioro de la calidad de vida y en sus entornos poco saludables. Teniendo en cuenta esto, entonces, en el contexto podríamos decir que la academia debe abordar esta temática de investigación en la salud ambiental bajo un enfoque integral en el que se articulen diversas disciplinas, ¿ya? Como concepto, en los años 70, 79, quizás, el concepto de salud ambiental surge a la par del concepto de desarrollo sostenible a partir de ese decenio como una respuesta a las inquietudes por el creciente deterioro del ambiente a nivel planetario. Todos tenemos como referencia la Declaración de Río sobre Medio Ambiente, ¿cierto? Allí el principio 4 de esta declaración señala que los seres humanos son el centro de las preocupaciones para un desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva con armonía con la naturaleza. Ocuparse de la salud ambiental entonces implica buscar una significativa disminución de los motivos de las patologías asociadas a la deficiencia de las condiciones ambientales y de los servicios públicos a través de acciones que minimicen los factores de riesgo para la salud de la población. La Organización Mundial de la Salud, en uno de sus últimos informes, que curiosamente es el más actualizado, que es del 2004, señala pues que la pobreza, ¿ya?, y la define como tal, como una de las enfermedades más mortales en la orbe, en el mundo. Es decir, la pobreza es la que no nos brinda la oportunidad para tener y gozar de ambientes saludables y encontrar la satisfacción de nuestras necesidades básicas de alguna medida con plena satisfacción. Somos más en el mundo, pues, las personas que carecen de estas posibilidades y que aquellas, pues, que han resuelto sus problemas. Hace una lista de las 10 enfermedades y pueden presentarse más, pero las primeras son las infecciones de las vías respiratorias inferiores, particularmente en la población de niños y personas mayores. Cualquier parecido con la pandemia que tenemos hoy no es pura coincidencia. ¿Ya? La enfermedad coronaria, las enfermedades diarreicas,
también el SIDA, el VIH, ataques apopléticos y otras enfermedades cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, tuberculosis, trastornos neonatales, malaria y prematuridad en nacimiento de niños con bajo peso y problemas de nutrición al nacer. Colombia, como señalaba el compañero, tiene dos referentes que son tremendamente importantes en nuestra vida como país. Uno es el COMPE 3550 del 2008, que hay que revisarlo, y dice que el resultado de las interacciones de los factores operan en distintos niveles de agregación en el marco de procesos complejos que van más allá de los componentes tradicionales, biológico, físico, químico del ambiente. Al mismo tiempo encontramos el Plan Decenal de Salud Pública, ya que nos habla del 2012 al 2021, donde presenta allí que con una dimensión cuyo propósito es la transformación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales para promover la salud de la población, que por sus condiciones sociales son vulnerables a procesos ambientales. Se adopta el modelo de salud ambiental para el país Fuerza Motriz, que nos habla de todos los mecanismos de contaminación, ya los motivos que hay de contaminación ambiental, ya, y cómo es que tenemos que buscar respuesta a ese tipo de metodología que finalmente es la que propone. Dicho modelo propende por un mejor entendimiento de las relaciones del hombre con la naturaleza para identificar mejor los problemas y avance en el trabajo desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Ello incluye tanto la intervención estatal como comunitaria. Primero, entonces, el sector oficial, las comunidades, la sociedad civil. Entendiendo que el ser humano claramente es un victimario del ambiente, el cual posteriormente puede ser víctima de las perspectivas teóricas y metodológicas para el estudio del ambiente. Entonces, allí nos llamamos de inmediato la atención como docente y como investigadores, ¿ya? Usamos, pues, generalmente nos aferramos a algún tipo de metodología y como ingeniero la mayoría, pues, este es mi método y de él no salgo porque es mi profesión. En este caso, pues, nos llama la atención que quizás no está en el método ni en la metodología, sino que está en la forma de hacer las investigaciones y la identidad, la capacidad que tenemos para identificar cuáles son los determinantes estructurales primero y los factores denominados determinantes intermedios. Como determinantes estructurales tenemos pues lo social, que es el empleo, la educación, la violencia, los cambios demográficos. El económico, distribución y nivel de los ingresos, la pobreza, la globalización, allí están las migraciones, etc. En lo político, la democratización, la gobernanza, la responsabilidad, la legislación, los derechos humanos. El ambiente, el agotamiento de los recursos, los cambios climáticos, la vulnerabilidad de nuestros recursos, la contaminación. Lo tecnológico, el acceso a la información, a la innovación y al desarrollo. Quizás no podemos seguir haciendo investigación como veníamos haciendo, pero tampoco podemos descartarla del todo, porque estos factores determinantes, pues, nos requieren acercarnos a la sociedad civil, acercarnos a la comunidad, acercarnos a la persona. Ya, particularmente en lo biológico, ¿cierto? En la constitución genética de la inmunología natural, conocer el medio, ya por ingenieros estrictos de nuestra disciplina, pues de la ingeniería, tenemos que trabajar pues en esto del humano. ¿Cómo y en qué y cuáles son los riesgos pues que presenta esa sociedad, esa comunidad? Esto se relaciona de alguna forma en la capacidad que tiene el país o el sector oficial, pues, para brindar un sistema de salud
para poder brindarnos alguna financiación para, en el caso específico, la educación, la salud, la investigación, para formar nuestros recursos humanos, para poder identificar los recursos materiales en su riesgo de vulnerabilidad que tienen, para ver la cobertura que hay tanto de la salud, la cobertura en educación, la cobertura de la oferta social, como la cobertura, pues, en el caso de los riesgos. Las organizaciones, la forma de organización de nuestra sociedad, yo considero y creo mucho en la organización de la sociedad civil. Yo vivo hace 38 años, cumplí el día 22 de septiembre aquí en Colombia, y mi trabajo fue precisamente a través de la sociedad civil, para trabajar en territorios que en aquel tiempo llamaban territorios nacionales, que correspondía al 58% de los territorios del país, que eran territorios pobres, vulnerables, abandonados del nivel central. Para los jóvenes, pues, que no conocen, Baupé, Guainía, Villada, Guaviare, la Amazonía, Putumayo, Caquetá, terminando en San Andrés, Isla Providencia, Buscando, ¿qué puedes buscar? que lo miramos solo desde el punto de vista turístico. Bueno, pues tiene serios problemas de estructura en los factores determinantes. En los factores determinantes intermedios, obvio, tenemos la condición de vida deficiente. Hay población con una condición de vida muy deficiente. La hemos visto en esta pandemia. Muchos han tenido que exponerse a los riesgos de este virus por salir a trabajar, salir a buscar lo del día de hoy, ya salir a la calle a vender, pues, sus frutas, sus producciones domésticas, empanaditas, arepas, etcétera, exponiéndose a estos riesgos, pero se lo reclama su condición de vida, pues, muy precaria. Entonces nos enfrentamos a unos riesgos y peligros ambientales que son reales, ¿ya? Son reales, nos causan los fenómenos de mortalidad y morbilidad, reducen nuestra capacidad de vida. Y el cambio de vida, que realmente depende mucho de nuestro comportamiento, de nuestra capacidad para poder adquirir nuevos procesos culturales de comportamiento y de sociedad. Entonces, vamos a mirar primero que la investigación en esto de la salud ambiental debe ser desde la multidisciplinariedad, pero con una mirada ecosociosistémica. Es decir, tenemos que mirar los aspectos que están aquí en el suelo, lo que pisamos a diario, con los que nos relacionamos. Por ejemplo, el ambiente ecosistémico global, que lo que sucede en una parte del mundo, los incendios que se generaron por allá, por Australia, los que se generan en Estados Unidos, esos incendios, esa contaminación, pues recorre el mundo, aporta al cambio climático por la generación de gases de efecto invernadero, se transportan esas partículas contaminantes, pues, larga distancia, quizás por todo el continente y todo el país. Cuando sucede algo por allá en Europa, en África, ya los vientos los traen hacia nuestro continente americano, entre otros. Entonces, no podemos mirar aisladamente el problema. A veces nos preocupamos, pues, que la comunidad no tiene agua potable. El problema no es que no tenga agua potable porque la comunidad vive allí, es decir, encuentra agua. El problema va más allá de la relación de esa comunidad con el medio de donde viene esa agüita y unas actitudes relacionadas con el consumo, el ahorro, etc. Pero no es solamente mirar el caso de la diarrea del niño por tomar agua contaminada. En el ambiente regional tenemos, pues, todo lo relacionado con los desechos, los productos químicos, la calidad de los ríos, del aire, entre otros. Pues todos nuestros ríos reciben descargas de alcantarillas, descargas industriales, descarga de nuestros procesos químicos, de nuestros procesos agrícolas. Por lo tanto, se contaminan y llegan, pues, finalmente al mar.
y el mar pues a través de sus corrientes los reparte por nuestras costas y alcanza otras costas en el mundo. Los barrios, los asentamientos, ¿cómo es la calidad del aire? Importante, pero también el saneamiento. ¿Qué hay de saneamiento básico, de saneamiento ambiental en ese barrio? ¿Qué sucede con la seguridad alimentaria de esas personas? Con los ruidos, la violencia, hoy en día tan, pues lamentablemente, ¿cierto? Estamos expuestos a la violencia, a la inseguridad. ¿Ya? ¿Qué sucede con la misma seguridad vial, entre otros? ¿Ya? Todo eso son elementos que debemos considerarlo cuando estamos proponiendo o diseñando o nos estamos preocupando por aquello de la investigación en la gestión ambiental o la gestión del ambiente o la gestión de la salud, que llamamos pues la salud ambiental. Los domicilios, escuelas y otros. Hoy vamos a enfrentar a nuestros niños y a muchos estudiantes a que salgan a la calle y que vayan a instituciones educativas, ¿ya? Vayan a las instituciones educativas donde seguramente van a encontrar recintos cerrados, no todas las personas conscientes de estos protocolos de bioseguridad, que debiéramos llamarlo por su nombre. A veces el protocolo de bioseguridad como que eso no es conmigo, ¿ya? Mientras que si lo llamáramos fue como las medidas que tenemos que utilizar para la protección, ya muy concretas, que son las que han dicho, el tapabocas, lavarse las manos, los espacios abiertos, no aglomeraciones, sí, que se llamen las cosas por su nombre. A veces nos enredamos por el uso pues, de conceptos que no están al alcance de todas las personas. El individuo, llegamos al individuo pues, y finalmente él es la persona que va a recibir toda esta carga, todo el efecto de estos condicionantes, ¿ya? Y tiene que ver con su salud, con su biología, pero también con su genética. Niño nacido de una madre desnutrida en un barrio pobre, ¿ya? Es un niño pues que ya trae allí una carga, ¿ya? Que lo hace muy poco apto para poder resistir las enfermedades que se le presentan o que el medio donde vive le va a presentar, y así sucesivamente. Para ello lo que necesitamos entonces es que existan políticas, ¿ya? Que esas políticas sean públicas. Cuando hablamos que el agua, pues, sí es un recurso de todo, pero resulta que en el país, pues, y en muchos países, como mi país, en Chile, el agua, pues, es privada, porque se entregaron las plantas de tratamiento, los sistemas de conducción de las aguas y de captación, se entregaron a privado para que brinden el servicio. Como son privados, pues invirtieron, tienen que recuperar esa plata, por lo tanto, tienen que cobrar unas tarifas de el nivel comercial. Ellos no subsidian. El Estado entonces tiene que recurrir a subsidiar, y cuando el Estado se ve en problema para subsidiar, pues nos cortan el agua 1 o 2 días a la semana porque se están haciendo mejoras, ampliaciones, etcétera. Cualquier justificación es válida. Respecto a los valores culturales, pues, obvio, ¿ya? No somos todos iguales, eso es básico. Tenemos comunidades indígenas, tenemos comunidades de aldeas negras, tenemos campesinos, tenemos pues colonos en el país, migrantes, etcétera. ¿Ya? No podemos tratar todo pues de manera cuadriculada. Debemos respetar esos valores culturales, respetar nuestras etnias. Por lo tanto, no nos lo podemos someter a procesos de encuestas, de censos, ¿ya? Para preguntar cosas que ya sabemos que están presentes, que existen, ¿ya? No, entonces tenemos que empezar por el respeto allí. A veces nos mienten en una encuesta, nos mienten en un censo, porque le da física vergüenza, ¿ya? Pena, como decimos aquí, de contarle todo a ese señor o a ese jovencito estudiante. Entonces tenemos que reinventarnos cosas, ya que está tan común el término pues de reinventar, que tampoco me agrada mucho, ¿ya? Pero tenemos que hacer énfasis sobre los comportamientos,
Esto es entonces un segundo mensaje para lo de nuestra investigación. Primero, interdisciplinaria, multidisciplinaria, ¿ya? Y desde la mirada ecosociosistémica. Hay unas alteraciones, pues, de los ecosistemas que finalmente, pues, inducen ya eso a una calidad de vida. Quisiera mostrar aquí una lámina donde la salud planetaria, lo que estamos hablando, es un concepto propuesto por la Fundación Rockefeller, ya la Comisión Lancet, no hace mucho tiempo, para describir la afectación de la salud pública, en nuestro caso homónimo, la salud ambiental, por la explotación desmedida de los recursos naturales. En este sentido, los descubrimientos científicos y tecnológicos, ¿ya?, que sustentan el desarrollo económico y la disminución de la pobreza a nivel mundial, mayor capacidad de producir alimentos, por ejemplo, mediante cultivos y energía que utilizamos, pues, en todos nuestros medios, se comportan de una manera integral en los ecosistemas. De ahí que el crecimiento acelerado de la población mundial se sostiene con el uso no sustentable de nuestros recursos, ¿ya? No sustentable. ¿Qué sucede con ello? Resulta que en ese uso no sustentable son todos los recursos naturales, recursos hídricos, forestales, perdemos bosque, la misma pesca, etcétera, lo que además, pues, de exceso quizá de consumo de algunos, tenemos un problema de alteración de los ciclos bioquímicos, particularmente del fósforo, el nitrógeno, el carbono, etcétera. Y en contraposición a ello vamos a encontrar, pues, los avances que hemos hecho respecto para algunos grupos de población sobre aumentar la expectativa de vida, ¿cierto?, reduciendo su morbilidad y mortalidad, entonces, que hay un mayor consumo de recursos igual y una mayor carga sobre estos recursos naturales y sobre nuestra tierra. Tenemos que mirar entonces, pues, dónde encontrar el equilibrio. Creo sin duda que el equilibrio está en poder proteger primero y trabajar primero por aquellos más vulnerables, ¿ya?, por las comunidades más pobres, etc. Alguien estaba levantando la mano, me gustaría, pues, tener, no sé si la metodología quedó que hablamos y después hacemos las preguntas o vamos incorporando. Pregunta, como ustedes gusten. ¿Qué dice el moderador? Doctor Mario, al final las preguntas. Bueno, al gracias. finalizar. Gracias, hijo. Entonces, como le decía anteriormente, pues tenemos que tener una mirada ecosistémica, ¿ya?, biológica. No hay nada más representativo y todo estudiante y mayormente ingeniero, pues debemos manejar esto, lo que denominamos los ciclos biogeoquímicos. De ello va a depender finalmente, ¿ya?, en la calidad del ambiente. Ustedes saben, pues, en qué consisten los ciclos biogeoquímicos aquí, que los represento en una esfera, la atmósfera, pues la biosfera, la geósfera, la hidrosfera. Bueno, cada uno de estas esferas tiene su propia vida, su propio comportamiento, pero es la biosfera la que nos sostiene y permite que, de acuerdo a lo que sucede en esta otra esfera, podamos tener y gozar de una vida, pues, quizás equilibrada, ¿ya?, desde la condición de salud, alimentación, nutrición, desde nuestras viviendas, etc. El hombre, pues, en sus intervenciones, ya ha generado serios problemas en estos ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, hoy tenemos más disponibilidad de nitrógeno en nuestro medio ambiente, en el aire respirable, porque hemos aumentado las quemas, ¿ya?, por diferentes acciones. Las quemas naturales, los incendios,
ya, la deforestación, la tala de árboles y después prenderle su fuego a lo que queda allí en el suelo creyendo que vamos a recoger azufre, que lo vamos a incorporar a nuestros cultivos, etcétera, etcétera. Esto es equilibrado, pero nosotros lo hemos intervenido y hemos dado lugar a que esos ciclos, pues hoy, donde se encuentran disponibles todos los seres vivos, químicos, físicos, ya biológicos, y que se relacionan y que nos permiten la vida, los nutrientes, etcétera, ya junto a nuestros gases y al agua, al carbono, al oxígeno, al nitrógeno, al fósforo, al azufre y todos los otros elementos que recorren estos ciclos, conectando los componentes vivos y no vivos de la Tierra, ya aparentemente no vivos, pues las rocas, etcétera, los granitos de arena, lo que ustedes consideren no vivos, ya, los conectan y para el caso particular, por ejemplo, del ciclo del agua o el hidrológico, esta circula entre los océanos, la atmósfera, la tierra y los organismos vivos, en este caso, pues, que van a estar presentes donde el agua está, el río, el mismo mar, las lagunas, los humedales, los embalses, las ciénagas, ¿ya? Y allí esa agua de alguna forma nos permite, en la medida que sube a la atmósfera, contribuir, ¿ya?, en la disminución y en el control quizás del calor solar sobre la superficie del planeta. Pero como ustedes saben, pues el ser humano en su interrupción, ya en la irrupción en la Tierra, ha ido provocando alteraciones en la biosfera, representados en cambio demasiado rápido e intenso en los ciclos biogeoquímicos. Entonces esto es algo que tenemos que estudiar y conocer. Eso lo relaciono pues con estas esferas, 5 esferas, que van a ser determinantes para la salud ambiental. ¿Qué encontramos nosotros? La esfera humana, por supuesto, se desarrolla, ¿cierto?, de alguna forma ya en la estratosfera, donde va a estar el hombre, ¿cierto?, referido al hombre, a la cultura, a la relación con el entorno, a las actividades productivas, minera, ganadería, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que eso influye sobre esta esfera? La esfera de la vida, por ejemplo, representada por los animales, los vegetales, que se hallan sobre la superficie terrestre y marina y los servicios ecosistémicos que nos proporcionan todas estas condiciones. ¿Ya? La esfera del agua. En esta esfera los ríos, los lagos, las lagunas, los mares, los océanos, las nieves, ya, todo eso cumple una función en la Tierra, pero si nosotros la hemos interrumpido, ya, hemos cambiado sus condiciones en la medida que vamos desarrollando actividades que no son propias de esas esferas, pues vamos alterando estos ciclos biogeoquímicos desde la contaminación y pasarán a ser determinantes de la salud y la calidad de vida y el bienestar. En la esfera física o de la geósfera, formada por las rocas, los suelos, agrupamos aquí todas las islas, los continentes, todo lo que encontramos aparte del agua, ¿cierto? Con sus propias, pues, condiciones y vida, ya podemos decir, pues, que de alguna forma la hemos estado ya básicamente, pues, influenciando por nuestras malas condiciones de vida y comportamiento y a veces por la necesidad de recursos. Pues conozco gente que vive, por ejemplo, cerca en bosques, de montañas o incluso de los manglares, que cortan esos manglares y lo transforman en leña o lo transforman en carbón de madera, ya que salen a comerciar para satisfacer sus necesidades. No es que lo hagan de malo, pues el hombre lo primero que busca es su sobrevivencia. Entonces, la sociedad toda tenemos responsabilidad de alguna forma de ayudar a estas personas, a la vulnerabilidad de nuestra sociedad. Aquí tenemos unas fotos pues que no necesitan explicación. La descarga de aguas residuales a los ríos, ya cómo se secan algunos ríos o quebradas, pues tanto por extracción de material de minería que cambia la dinámica propia de esos ríos, ¿ya?
y que en tiempo de lluvia pues se crecen y sobrepasan estas terraplenes que hemos construido para que no inunden territorios que son cultivables, pero eso genera problemas de relación entre la vida y finalmente las ciénagas, por ejemplo, no les llega el agua que debiera ser pues agua dulce y agua de mar salobre y mantener la capacidad de vida. ¿Ya? Todo eso de alguna forma lo genera la contaminación, que son producto de nuestras actividades productivas. La fumigación de grandes extensiones de cultivo, ya de maíz, de trigo, de algodón, dependiendo de la región o la zona donde estemos. Todos estos, finalmente estos residuos van a ir pues sobre el suelo, las plantas lo van a aprovechar de acuerdo a la necesidad que tengan, pero la lixiviación que va a generar la lluvia lava estos suelos y lo incorpora nuevamente a los grandes cuerpos de agua. Aquí tenemos pues una cantidad de información respecto a los residuos domésticos, como sustancias biodegradables, patógenos, detergentes, lavado de la extracción de minería, productos químicos, cianuro, mercurio, vertimiento industrial en metales pesados, compuestos orgánicos, altas temperaturas, ya que cambian las condiciones pues, del cuerpo hídrico, residuales de las producciones agrícolas, ya lo hablábamos, los nitritos, fosfatos, plaguicidas en estos ciclos de fumigación. Ya no todas partes tienen la dicha de contar con fumigación aérea, según ellos, pues los propietarios de sus cultivos. La otra debe hacerse manual, que sería mucho más controlada, generaría mayor cantidad de mano de obra, etcétera, etcétera. Las aguas lluvias, ya también encontramos pues los compuestos sulfatados, los nitratos. Aquí encontramos el fenómeno de las aguas lluvias ácidas, ¿cierto?, que dañan todo tipo de estructura, incluso hasta los monumentos, estatuas, pero también pues nuestra salud. Y los residuos lixiviados provenientes, la mayoría pues de los rellenos sanitarios, de a veces de las mismas lagunas de oxidación de aguas residuales que se rebosan o no están completamente impermeabilizadas. Todo eso tiene que ver con aquellos condicionantes de la salud ambiental. Esta es una actividad pues, que la necesita el país o todos los países, ya hay 18 los que la tienen. No es el problema, en mi caso, encontrar en la actividad, sino que las formas de control, de vigilancia. Tenemos suficiente legislación. Colombia es rico en normatividad y en legislación, y muy buena legislación. Ya aquí hay una legislación académica, si se quiere, que nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer y por qué no lo debemos hacer, ¿ya? E incluso algunas nos señala cómo hacerlo, ¿ya? Pero vamos a encontrar, pues, en el medio que estas actividades ofrecen riesgos altísimos de contaminación. ¿Cuántos barcos hemos oído que producen regadío de su carga de petróleo o de químicos sobre los mares, ya en el mismo suelo, ya todo este tipo de sistemas? Insisto, no estoy en contra de los sistemas productivos. Como un ingeniero, pues trabajo frente a la oportunidad que me brinda a la sociedad de resolver los problemas. Yo en la presentación le señalaban que soy ingeniero sanitario, estudié para trabajar con aguas residuales, con basura, con agua potable, ya con todo aquello que genera problemas y contaminación, y para mí cuando hay una cosa de eso es una oportunidad que me va a brindar trabajo y me va a brindar la posibilidad de actuar y exponer mi conocimiento, etcétera. Entonces, no es el sistema productivo per se el que genera la contaminación o el deterioro. Encontramos, por ejemplo, aquí unos porcentajes de contaminante ya presente, pero insisto, es por la carencia que hay de los controles. Entonces, con todo aquello, pues necesariamente nuestra salud ambiental, nuestras acciones de salud ambiental requieren de que se hagan estudios interdisciplinarios, ¿ya? Porque a ello está o pertenece o concurre la práctica operativa, el control, la vigilancia, el fomento, todos los aspectos sanitarios en materia de salud y ambiente. Es decir,
aquí hay muchas disciplinas que podríamos señalarlas como la epidemiología ambiental, pero también la salud pública, también la toxicología, etcétera. Son disciplinas a las cuales debemos recurrir para conformar nuestros grupos de investigación y tener la participación directa de esa disciplina, pero también las ciencias sociales, ¿ya? También la historia para conocer pues realmente cuáles han sido, cómo ha sido la trayectoria, el estado de arte de estas comunidades. Los estudios entonces, ¿cierto? Y manejo de los determinantes ambientales sobre la salud de la población deben ser integrales. Debe tener un enfoque ecosistémico integral, estrategias de investigación que permitan conocer, primero, evaluar el riesgo. No es propio meterse a investigar, a ver qué pasa allí. Todo eso debe hacerse antes desde la teoría, desde las visitas, desde la revisión bibliográfica, desde el conocimiento de experiencia. Y tenemos una pista sobre eso, en la cual nos va a indicar qué tipo quizás de disciplinas diferentes. Y hay toda una normatividad. Y esa normatividad de la que hablaba debe servir para obtener una mejor calidad de vida, mayor equidad. Ello va a requerir de unos cambios en el comportamiento, de educación, cambio de hábitos culturales, ambientales y cambio de una cultura hacia la prevención. Todos trabajamos recogiendo basuras de los lagos, de las lagunas, del río, hacen limpieza del mar. Esa basura no debiera llegar allí, no debiera llegar a la calle, no debe llegar a las vías públicas. Llega porque no estamos cumpliendo nuestra función social ya en la cultura de la prevención. En esa interdisciplinariedad ya también debemos de mirar pues la salud ambiental desde tres focos muy concretos. Lo biomédico. Allí tenemos la ciencia que mencionaba, la disciplina, epidemiología, toxicología, nutrición, estadística, promoción de la salud y otras. Cualquiera de esas disciplinas deberían estar presentes en nuestro grupo de investigación. Desde el punto de vista social o de las ciencias sociales, pues la antropología, la sociología, la ciencia política, la comunicación, la legislación económica, ¿ya? Todo lo que sea la economía y las teorías económicas que han aparecido en este último tiempo, la economía azul, la economía verde, la economía rosada, la que ustedes quieran. Todas son teorías que van a ayudar quizás a mirar con mayor precisión lo que queremos investigar. Y desde lo ambiental, pues no hay duda que tenemos pues disciplinas como la geografía, la geología, que no podrían estar ausentes, pues ya deben estar presentes siempre, la ecología, la química, etcétera. Deben estar presentes nuestros grupos ya de investigación. Entonces, hablando de eso, cuando nosotros nos referimos a los riesgos, aquí hay una lámina que nos presenta la forma sencilla, ¿ya? Pero a su vez integral. Tenemos que iniciar por el sitio. ¿Dónde es que queremos investigar? ¿Por qué? ¿Dónde se presentó el riesgo? ¿Dónde está el problema? Y tenemos que conocer lo que señalaba la historia y la operación, cómo ha funcionado ese sitio, qué ha pasado allí, cuál es su historia. Las respuestas, ¿cierto?, que se han presentado desde los contaminantes de interés, y ello no solo de nuestra disciplina, la participación de la comunidad, que llamamos los actores sociales, ¿ya?, que deben conocer y estar presentes y saber cuáles van a ser los determinantes finalmente de contaminación, ¿ya? Igual la historia nos relaciona, esas flechitas pues nos relacionan con ello. Tenemos que mirar los datos reales sobre nuestro ambiente, ¿ya? Obvio que tenemos unas referencias bibliográficas pues, y de otros ejemplos, pero necesitamos nosotros recoger nuestros datos, nuestros propios datos, porque ellos van a estar presentes como determinantes de la contaminación, ¿cierto?
y nos permitirán identificar y evaluar las rutas de exposición. ¿Ya? Para ello es importante, pues en esta historia la amarramos al clima, al tipo de suelo, la información hidrogeológica, la cobertura de los servicios, de la superficie dañada, el uso del suelo, el uso de la accesibilidad y accesibilidad al agua, a los recursos, el que sea. Ya debemos identificar la evaluación y la ruta de exposición, cómo fue que llegaron esos elementos, esos residuos, esa contaminación allí, cuáles son realmente los datos sobre los efectos de la salud, tanto que existen ya en la literatura como en el hospital a través de las historias clínicas, ya tenemos que, por eso debemos vincular personal de la salud, para poder llegar a determinar algunas implicaciones para la salud pública y en las cuales quizás podríamos nosotros actuar. Hay muchos subgrupos demográficos que van a estar vinculados pues en este tipo, niños, ancianos, jóvenes, ya trabajadores de las diferentes áreas, donde van a ser diferentes sus implicaciones en el estado de salud. Y para ello necesitamos pues tener esta información médica, como señalaba, y las conclusiones y recomendaciones. Así tan simple podemos empezar a diseñar algún esquema de investigación. Aquí traigo un ejemplo de una investigación simple que está referenciada, ya, y no por ser simple menos importante, pero a veces nosotros los ingenieros pues como que no creemos. Ya, yo creo en este tipo de investigación, es una investigación de percepción, donde dos investigadoras se organizaron ya en un sitio en Tolima a los estudiantes del colegio con unas agendas que fueran y recorrieran y preguntaran pues en una población predeterminada cuáles eran los principales problemas allí para sobre esos problemas poder diseñar un proyecto de investigación. Estos jóvenes encontraron pues que la contaminación del agua es uno principal, ahí está la cifra, 39.6, la contaminación del aire, el mal manejo de los residuos, la pérdida del bosque, deforestación, la contaminación de alimentos, la disminución de especies vegetales y animales y el comercio ilegal de animales silvestres. Eso nos señala a nosotros, pues ya nos da una vista, nos da, como decía, una perspectiva sobre lo que tendríamos que investigar. Este otro caso reportado en la literatura también, ya un caso de investigación en salud partiendo pues desde la clínica hacia atrás, donde encontramos pues a un enfermo, a un paciente con serios problemas de salud, ¿ya? Y nos fuimos a ver cuál era la fuente. Entonces, en ese caso, en el ámbito de la investigación, uno de los temas principales de quien ejerce la salud ambiental es determinar, primero, si existe riesgo debido a la exposición o alteración de ese medio para la persona, ¿ya? Y para el ambiente, y cuál es la magnitud de esto. Es lo primero que podríamos hacer cuando conocemos una situación de aquí. Esta, por ejemplo, es una investigación sobre plomo. ¿Ya? Existe usualmente dos estrategias para abordar la investigación. La evaluación del riesgo frecuentemente utilizada en sitios contaminados, ¿ya? Y la epidemiología ambiental. Entonces, eso nos va a dar información sobre la fuente de exposición en el sitio contaminado y esa magnitud, pues, nos va a decir la exposición y la carga. Con ello ya podemos fundamentar un muy buen proyecto de investigación. Ejemplos sobre investigaciones hay muchas, afortunadamente miré desde el punto de vista pues, de nuestra población más vulnerable, niños y jóvenes, ¿ya? Hay una de México, de Chile, ¿ya? Dos de Chile tomé, dos de Brasil, ¿ya? Y de Colombia, por supuesto, donde aparecen aquí el tipo de eventos respiratorios, síntomas respiratorios bajos, tos, expectoración, tos y salivación, ya hospitalización por neumonía, en este caso de niños menores de 5 años, en el caso de Brasil, urbanizaciones, ciudades tremendamente contaminadas. Hay otras listas que van a encontrar, por eso les decía, dejo este material, ya algunas investigaciones actuales que están en conciencia, que son calificadas o clasificadas en la parte de salud ambiental,
tenemos calidad de aire y salud ambiental urbana en 5 ciudades de Colombia, biosíntesis de antígenos recombinantes, diseño de estrategia para la gestión de peligro y existencia inherente de las condiciones de trabajo, ¿ya? Y así sucesivamente, y puse el objetivo pues, que nos puede dar alguna indicación. Pues. Aquí hay unas investigaciones actuales del Instituto Nacional de Salud relacionada con salud ambiental. Ya hay una lista que es interesante, pues, análisis evolutivo de la secuencia del genoma, por ejemplo, en salud materna y perinatal, biosíntesis de antígenos recombinantes de Taenia solium como parásito, ya calidad de aire y salud ambiental urbana, las fechas que coloco aquí cuando se presentaron a Colciencia, ya. Caracterización de los determinantes genéticos asociados a multiresistencia, etcétera, particularmente salmonelas, microbiología, competencia vectorial de cepa de Stagonomia aegyptis, ¿ya? Conocimiento de percepciones, de la que le mencionaba anteriormente, que es interesante ese tipo de investigación, desarrollo tecnológico y una, pues, que llama la atención, los costos de la enfermedad de Chaga, ya en nuestro país, ya que ha tenido 2 continuaciones, 2017-2019 y ahora 2020-2021. Aquí tengo una línea de propuestas, ya que uno podría considerar propuestas de líneas de investigación que nos conducirían pues a quizás mirar de manera integral nuestros futuros proyectos. Línea de investigación que se expresan en términos de introducir una aproximación con base, ¿cierto?, en todo aquello, el ciclo de la metodología orientada a tomar y explorar acercamiento holístico de proyectos de investigación y de intervenciones para el campo de la salud ambiental. Proyectos que busquen garantizar derechos, el derecho a la alimentación sana, con equidad, trabajo social, ¿ya? Corregir o prevenir pues, la malnutrición, ¿ya? Que van a ser nuestros futuros pues, pacientes o enfermos de producto de este tipo de enfermedad de la salud ambiental, de la salud pública, si queremos llamarla. Los proyectos de investigación que busquen materializar derecho a un ambiente sano, mejorando las condiciones, pues incidiendo en mejorar las condiciones sanitarias, laborales de esos sitios. Y la línea de investigación que estudie los factores ambientales determinantes de la salud, pero factores ambientales que estén asociados ya a comunidades, a empresas, a sitios y actividades empresariales que puedan servir más adelante de referentes para comentar y sacar de allí trabajos interesantes con estudiantes de grado, por ejemplo. Línea de investigación que generen y encuentren unas determinantes y determinen acciones de comportamiento relacionado con el medio ambiente, y ya me refería al entorno social, económico, la salud. Hoy que va a hacer tanta falta eso en toda la venta de productos alimenticios, ambulantes, ya en productos que se venden en las calles, ya tenemos que generar recomendaciones, pero estamos repitiendo ya lo que nos han dicho cuando podríamos hacer unas investigaciones pues propias de nuestras localidades, ya en nuestros sitios donde podríamos tener datos propios ya recogidos por nuestras instituciones de educación. Líneas pues, de proyectos sobre la gobernanza ambiental, que es un tema que interesa mucho a las comunidades hoy en día, la historia de los barrios, de la participación de las comunidades y cómo ha sido el avance o la forma de vida o el comportamiento con respecto a los recursos naturales. A mí me preocupa cuando vamos a una comunidad y dice que no tenemos agua, pero antes tenían agua, ¿y ahora por qué no tienen? ¿Ya? Nunca se preocuparon de sembrar arbolitos en la quebrada o por hacer uso eficiente del recurso, no contaminarla, etc. Todo eso nos aporta. Desarrollar investigación a nivel básico aplicado para el diseño, desarrollo, optimización de todos estos sistemas encaminados a obtener ya estos bienes y servicios.
este tipo de cosas, y lo quiero terminar con esta diapositiva, donde nos llama ya a hacer las investigaciones asociadas al marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben pues que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran 8, fueron absorbidos por los Objetivos pues, de Desarrollo para ser incorporados en la agenda, ¿cierto?, del 2030, ya que nos quedan pues poquitos años. Y allí fueron, pero porque estábamos atendiendo problemas demasiado específicos, pobreza, con un montón de organizaciones que trabajaban con los pobres. Pero el problema iba más allá, no era solo el de estado de pobreza, tenía que ver con desnutrición, con enfermedades relacionadas con la desnutrición, ya tenían que ver con la capacidad para trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, en estos 17 objetivos encontramos pues nosotros la posibilidad, y desde nuestra área, pues, tal como lo señala, ¿cierto? Hay un creciente número de investigaciones conducentes a entender estos problemas puntuales. Por ejemplo, según la ONU, esta iniciativa debe estar relacionada con la integración de 3 aspectos fundamentales: las dimensiones de la sostenibilidad, los cuales son desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental. Allí tenemos 3 grandes grupos que podríamos conformar de investigación, con líneas específicas dentro de esos temas: desarrollo económico, desarrollo social y protección ambiental, ¿ya? Y encuentro aquí algunas ideas pues básicas de acuerdo a nuestro interés. Uno, optimización de la gestión de residuos. Ya no debemos hablar solamente del reciclaje porque sí, sino que los residuos deben incorporarlo pues a la economía circular, por ejemplo, ¿ya? Para la obtención de recursos energéticos, sustentables y minimización de impactos ambientales negativos del ecosistema. Tenemos que ir más allá del residuo, desde el comportamiento en el manejo. Uso eficiente de recursos para minimizar la utilización de materias primas en procesos productivos. Desarrollo de esquemas de reutilización de subproductos derivados de procesos industriales. Hay muchísimo, todavía estamos botando mucha materia prima, ¿ya? En estos días recibía unos datos de Acería Paz del Río, necesita 1.600, o sea, más de 1,5 toneladas para producir 1 tonelada de hierro. Y 1 tonelada son 1.000 kilos, por lo tanto, bota más de media tonelada. Y eso se bota, va al río, ¿ya? Cuando podríamos recuperarlo y hacer quizás otro tipo de producto. Descripción y evaluación de la sostenibilidad de procesos, buscando consolidar sistemas productivos más eficientes. Hasta aquí quisiera llegar. En la representación tiene pues la posibilidad de que ustedes la revisen, la miren, la trabajen, y quisiera pues irme para poder atender pues consultas que tengan relacionadas con esta presentación en este tiempo pues que había propuesto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Mario Paso, por esa muy buena presentación, muy ilustrativa para nuestros chicos, para el grupo docente. Sí, en el momento hay preguntas, por favor, compañeros, chicos. O aporte, no necesariamente pregunta. Arnold. ¿Ya? Si hay aporte, mejor todavía, pues. Sí. Bueno, queda abierto el espacio entonces para las preguntas, las cuales nos las pueden compartir por el chat y podemos estarlas socializando con el doctor Opaso. Inicialmente, doctor Mario, quisieran algunas personas, algunos jóvenes integrantes de los semilleros, saber su opinión con respecto a cómo ve usted el apoyo
para la investigación formativa en nuestro país, en Colombia? Bien, muchas gracias por la pregunta. Mire, quizás tenemos nosotros allí como un ámbito que ha descargado el apoyo de la investigación formativa, en muchos casos, pues, en las instituciones de educación, ya como una de sus misiones, pues, que tiene toda institución educativa, pues, en sus misiones está la investigación. Ya yo les señalaba, pues, que mirando su trabajo, yo veía, pues, que además de los grupos y las líneas muy bien definidos ya de investigación, tienen un apoyo interesante con la difusión de esas investigaciones, de los productos de investigación a través de revistas, ya hasta una revista internacional que es interesante. Pero a veces eso ha embolatado de alguna forma, pues, el apoyo a la investigación formativa. En alguna ocasión yo le señalaba, pues, algunos profesores de allá o al señor vicerrector de investigación, que nos preocupamos mucho por las instalaciones físicas porque es lo que nos reclama, pues, y nos exige el Ministerio de Educación a través de todo el esquema de acreditación de la calidad. Entonces nos pide que hagamos laboratorios, ¿ya? Y hacemos inversión. Mire, llevamos 6 meses con estos laboratorios y estos edificios ya cerrados porque no ha sido posible, ¿ya? Entonces hay que ir pensando más, como yo lo señalaba, con las comunidades y con las entidades que están públicas y privadas, por supuesto, distribuidas en la región, porque en cada sitio, en cada región, en cada municipio, hay temas interesantes por investigar. Entonces, la institución educativa, pues, pone, coinvierte y reconoce el trabajo de sus docentes, formulando propuestas y proyectos de investigación, en dirigiendo trabajos de investigación de sus estudiantes para que se puedan graduar. ¿Ya? Allí hay un gran apoyo económico para poder realizar eso. ¿Ya? Los que trabajamos en consultoría, pues sabemos que es lo que se hace es como símil a una consultoría, pues tremendamente costosa. Entonces, allí hay una. ¿Qué sucede? Que tenemos que pensar, entonces, cómo hacer alianzas con instituciones, organizaciones y mirar a nivel internacional. Ya hay la Asociación de Ingenieros Ambientales, la Asociación de Ingenieros Sanitarios, ya la Asociación de Ingenieros, ya, pero además hay otro tipo de entidades de gremios y de grupos que pueden apoyar. Pero ¿qué sucede? Es que a veces nuestras investigaciones son demasiado académicas, ¿ya? Y tenemos miedo de compartir a veces los resultados, ¿ya? Muchos hacemos investigación, pero publicamos muy poco. Entonces, a veces existe esa posibilidad de hacer convenios con entidades que estén interesados en nuestro trabajo y que, por ejemplo, nos ofrezcan la posibilidad de apoyar el trabajo en las regiones o en los sitios. Las oficinas de la CAR, las corporaciones autónomas regionales, además de la oficina central que están, pues, en Bogotá y en las capitales, ellas tienen sedes en diferentes lugares, pero las oficinas de planeación de los municipios también pueden servir para hacer allí en grupos y recoger, pues, sitios específicos para hacer investigación. Pero también están los gremios, los forestales, los mineros, ¿ya? Que son investigaciones. Para ello a nosotros nos interesa el hacer la investigación, el generar un nuevo conocimiento, quizás el validar mucho de nuestro conocimiento, ¿ya? Pero que los resultados les sirvan a ese tipo de organismos o instituciones que apoyan nuestra investigación formativa. Es difícil esperar más, porque ya hay esquemas preestablecidos. Usted quiere presentar un proyecto de investigación, de reconocimiento, tiene que ir a Colciencia, ¿ya? Y Colciencia le pide, pues, o sea, usted lo lleva ya completo, ellos lo van a apoyar en el desarrollo, pero antes hay que quemarle, pues, un año
ya quizás más tiempo, el tiempo del trabajo de grado del estudiante. Entonces yo creo que primero, en plata cierta es muy poco porque dependemos de nuestras instituciones educativas, afortunadamente, ¿ya? Pero tenemos que salir no a pedir, sino que a ofrecer. Yo le hablaba ofrecer nuestro servicio. Ya, yo les comento siempre que yo trabajo en una metodología propia que llamo, para muchos, pues, las personas dicen, pero si eso es conocido, ¿ya? El famoso DOFA, claro. El famoso DOFA está organizado que hay unas debilidades, hay unas oportunidades, unas fortalezas y una amenaza. Uno organiza esa sigla dependiendo de lo que quiera. Entonces, yo pues si tengo una oportunidad de hacer una investigación sobre un tema pues, que me interesa, busco a quienes más le podría interesar ese tema, ¿ya? Y le ofrezco la oportunidad, curiosamente, que se vinculen a este grupo o a esta actividad y que van a tener unos resultados que va a hacer que desaparezcan las amenazas que tienen hoy por no manejar ese tema, ¿ya? Y sea una gran fortaleza en su empresa, en la comunidad, en un gremio, en un grupo social, etc. Entonces también depende mucho de nosotros, ¿ya? Pero sí es poca pues con todo lo que debiéramos hacer. Pero es porque los que hemos quedado en esa alta investigación, pues nos interesa que sea publicada en revista, pues, cierto, reconocida, porque eso es lo que pide, pues, en este momento ya el esquema educativo del país, ya tiene que ser indexada, ya de tantos cuartiles, etcétera, etcétera. Pero para iniciar, pues, con nuestros trabajos, con nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, no tenemos que esperar séptimo y octavo semestre. Desde el primer momento estamos dando trabajo, en el primer momento, en primer semestre. Tan simple como que conozcan su barrio, como que conozcan su localidad, como que conozcan, ¿ya? El conocer significa de dónde viene el agua, de dónde dispone la basura, cuáles son los servicios que tienen de salud, servicio eléctrico, etcétera, ¿ya? Todo eso nos va conduciendo, pues, y nosotros como docentes miramos, pues, el perfil del estudiante y lo vamos alineando a lo que a él le gusta hacer y lo que le interesa hacer. Y le recomendamos el profesor o el tutor, pues, que pueda acompañarlo en ello. Y la universidad no está pagando nuestro sueldo, pues, como docente, ¿ya? Y es lo que podemos ir haciendo. Bien, Doctor Ok, Mario, muchas eh, gracias. muchas gracias. tengo una pregunta. Bueno, justamente, doctor, como usted lo mencionó en unos apartados de sus charlas, pues la génesis de lo que es la ingeniería sanitaria, la ingeniería ambiental, parte justamente del tema de la salud ambiental, ¿no? Y en este contexto en el cual nos encontramos hoy con emergencia sanitaria y lo que se visualiza en un futuro próximo con una, digamos, con con la concatenación de una serie de incidentes asociados a cambio climático, a este nuevo tema de las pandemias que al parecer va a ser, digamos, un asunto de largo aliento para nuestros tiempos. Em, la gestión del riesgo asociado al tema de salud ambiental se convierte en algo muy esencial, ¿sí? Que tiene que ver con un asunto de prevención, de conocimiento del riesgo. Conociendo ese contexto que es poco prometedor en términos, por ejemplo, de desarrollo, y conociendo las limitaciones que existen en nuestro país, principalmente en zonas rurales, relegadas justamente por asuntos de planificación, de una destinación equivocada de recursos o una priorización en otro tipo de aspectos. ¿Cómo cree que ese panorama y cuál debe ser el horizonte de formación de instituciones como la nuestra o hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos? Aunque sabemos que muchos dependen de la institucionalidad, digamos desde la academia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo preparar a estas personas que se están formando en estos semilleros de investigación hacia esos retos que se han multiplicado en el contexto en el cual hoy nos encontramos? Sí, muchas gracias, hijo. Mire,
pandemias como esta, ¿cierto? Dicen que históricamente cada 100 años se repiten. ¿Por qué se repiten cada 100 años? Porque algunos piensan que dura 100 años, ¿ya? Cuando aprendimos a controlarla, pues aparece la nueva o la otra. Supongamos que no sea tan negativo el asunto. Pero tres cosas fundamentales deben suceder. Primero es en esa gestión del riesgo, es que seamos capaces de manejar el riesgo que conocemos con lo que conocemos, ¿ya? Y de eso sí tenemos mucho. Por ejemplo, problema de pobreza, las inundaciones de nuestros barrios pobres, porque viven a orilla del río, a orilla del mar, a orilla de la quebrada, ¿ya? No podemos seguir repitiéndolo. Entonces, tanto las autoridades que correspondan como nosotros, miembros de la sociedad civil, debemos recomendar pues no seguir habitando esos sitios, imposibilitando los permisos para hacer ese tipo de cosas. La apertura de vías en zonas de montañas de suelo deslizable que rompen las vías, la comunicación, pues aquí mismo en Cundinamarca, de Bogotá a Villavicencio, vive más días cerrada que lo que dura funcionando, etcétera. ¿Por qué cometemos esos errores si tenemos la ciencia de la geología, la ciencia del suelo? Tenemos tantas ciencias que son ambientales y desde la ingeniería. ¿Y por qué seguimos cometiendo esos errores en los estudios, ya, y en las construcciones y en la habilitación de infraestructuras de eso? Entonces, si conocemos, pues no volvamos a cometer eso. Tenemos que ser socialmente responsable y pensar en la sostenibilidad. Entonces, el mensaje primero es controlar lo que tenemos. Y segundo, nos enfrentamos a un nuevo riesgo para todo. Nos enfrentamos a una nueva situación y que es la más grave, es de vivir o morir. Aquí no hay términos medios. El que se infecta, pues, en esta pandemia, ¿cierto? Dependiendo de su condición de salud, no tiene más, pues, que saber para dónde va a ir. Yo, por ejemplo, soy un tipo diabético, un tipo hipertenso. Llevo 168 días o más encerrado en mi domicilio y he cumplido con todas mis responsabilidades académicas como que si nada hubiese sucedido, pero no he salido de la puerta de mi casa, ¿ya? Entonces, eso sería imposible. Las personas que me conocen, pues de andariego, mi trabajo consiste en comunidades, en los territorios nacionales. El 19 de marzo tenía una salida ya a territorios con estudiantes, 2 buses para ir por allá a lejanía en el Meta. No, pues ese mismo día tuvimos que quedarnos encerrados y desde ese mismo día trasladé el trabajo que íbamos a hacer por el Meta, porque hoy hay muchas posibilidades de hacerlo a través de las redes. Tenemos toda la información disponible que le señalaba. Tenemos los ministerios que tienen la información, planeación nacional. O sea, mis estudiantes están trabajando en los mismos planes que íbamos a ir a hacer por allá, aquí en la franja y en la zona del río Bogotá, con los municipios que quedan allí, el mismo, no hemos cambiado en nada. Cambiamos el escenario territorial, pero el conceptual y el de producir es el mismo que íbamos a hacer por allá. Ecosistémicamente tenemos diferencia. Una sabana a 2.600 metros sobre el nivel del mar, con un clima, etcétera, etcétera. Pues tenemos la información, no tenemos que salir a medir eso. Todo eso ya está la información. Entonces, lo segundo como sería el de enfrentarnos a esto nuevo, enfrentarnos con lo que tenemos, pero haciendo un cambio. Cambio primero de conducta, un cambio de actitud, ¿ya? Un cambio cultural, un cambio entre nosotros. Por eso me gusta mucho el término que usó el señor vicerrector, de lo de la perspectiva, porque es una mirada diferente, ¿ya? Es una mirada diferente y que debe ser la diferencia con respecto a lo que tenemos y estamos viviendo hoy.
el área rural, pues una de las más golpeadas del país, un día me decía pues un amigo, ya, que la finca que tenía se murió, ya, porque no pudo regresar. No sabe qué pasó con sus pollos, no sabe qué pasó con su ganado, no sabe qué pasó con sus cercas, etcétera, etcétera. Yo le dije pues en broma, pero era realidad. Yo dije, no se murió. Otro la aprovechó, los vecinos, campesinos que viven allá, que necesitaban el pasto, necesitaban el agüita a la quebrada, ya necesitaron quizás el potrerito, pues lo están aprovechando, eso no se va a morir. Se va a morir en la medida que usted no permita, ¿ya? Entonces me dijo, no, pues profesor, eso es muy difícil para lo egoísta que soy yo. Entonces de inmediato pensé, pues no es solamente él, todos somos egoístas y somos indispuestos para tener nuevas actitudes y nuevos cambios. Entonces tenemos que educar a nuestra población. Miren, no hay nada más contento que me tiene a mí ver unos niños ya de 6 añitos haciendo sus tareas en un computadorcito, ya que son los que tienen el privilegio pues, de contar con su computador, pero tenemos que pensar cómo va a ser ese niño más adelante cuando vuelva ya a lo que nosotros estamos acostumbrados, al aula de clase, cuando él vuelva, ya quizás no se va a acostumbrar a nuestro esquema que teníamos, no a nuestro actual esquema, porque para él va a ser todo, ese va a ser su esquema, su escenario. Entonces nosotros somos los que no cambiamos. Y la forma es trabajando con los más vulnerables, como decía, campesinos y comunidades ya periurbanas o pobres, acercándonos nosotros, que somos, comillas, sabios los riesgos que estamos recogiendo, preparado para ello y trasladar quizás nuestro salón de clase a esos escenarios, ¿ya? Pero, o si no, si esperamos que esto continúe como veníamos nosotros, va a ser diferente, ¿ya? Va a ser diferente. Entonces, depende de nosotros. Hemos salido de esta y de muchas más, dicen los tatarabuelos y los abuelos, y qué decir de nuestros, en mi caso, mis abuelos inmigrantes que llegaron pues a mi país y que yo pues saqué los genes y no me quedé en mi país, salí a emigrar a otros sitios. Eso es como lo que no Muchas gracias. no invirtamos en laboratorios estáticos. Invirtamos en laboratorios que podamos sacar a campo, ¿ya? Estufitas para micropor, estufitas para hacer cultivos por allá del agua y no traer las muestras hasta acá donde ya se pierde su condición. Todos los exámenes y investigaciones que podamos hacer in situ es lo que debemos de promover. Doctor Opaso, sí, de acuerdo con todos los comentarios. Quería hacer un comentario y pregunta a la vez. A ver, pues teniendo en cuenta todos los problemas ambientales emergentes que están surgiendo y que son de complejidad, creo que deben ser abordados de manera interdisciplinar, ¿sí? Y de manera pues holística para que pueda haber una respuesta clara, ¿no? Desde diferentes disciplinas y teniendo en cuenta enfoques integradores, creo que se pueden dar respuestas a muchas problemáticas ambientales que finalmente pues repercuten en problemas de salud en las comunidades, tanto rurales como urbanas. Y creo que el principal reto se orienta hacia eso, hacia cómo desde la academia podemos generar un trabajo interdisciplinar que pueda aportar a esas necesidades de investigación y de respuestas a diferentes problemáticas ambientales. Frente a eso, pues
es importante considerar los enfoques que manejan metodologías mixtas, desde lo cuantitativo y lo cualitativo, y cómo poder llegar a esa triangulación de metodologías. Entonces, doctor Opaso, ¿usted conoce alguna experiencia en la cual se haya abordado desde la salud ambiental una triangulación metodológica, teniendo en cuenta múltiples disciplinas y que aborden algún problema ambiental de manera holística? Sí, conozco. Mire, les señalaba pues que al final de la diapositiva presenté una lista de investigaciones que están en curso y que se están realizando, ¿ya? Y particularmente unas del Instituto Nacional de Salud, ¿ya? Estas que están acá, donde miré precisamente eso, son grupos interdisciplinarios, ¿ya? Grupos de diferentes disciplinas que participan en ello, pero tratando de generar la investigación pues, que nos pide la academia, pero con mira a resolver el problema. Por ejemplo, el relacionado con la tenia, ¿ya? Tenia solium, como parásito, ¿cierto? Bueno, pues resulta que es uno de los problemas mucho más comunes que lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros siempre hablamos pues de salmonela, shigella, evertella, cierto, huevos, quiste, ameba, incluso hongos, refiriéndonos a la calidad del agua o a la contaminación de la planta de tratamiento, etcétera, etcétera. Pero resulta que hay cosas mucho más comunes que no hemos trabajado, ¿ya? Toda la familia o la mayoría de las familias tienen un perro. ¿Ya? Y los perros, pues, no todos le dan comida en la casa, comen lo que encuentran. Ya los perros, ellos lamen, pues, el ano, ya, y con esa misma lengüita, pues, acarician al niño de la casa y a las personas, etcétera, etcétera. Son sencillamente prácticas y donde está presente, pues, Atenia, ya puede estar en su deposición, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo, eso lo va a resolver pues una persona en el laboratorio que dice, aquí está, se llama tal, tiene tal color, tal comportamiento. Con eso, ¿qué tenemos que hacer? Alguien que va a trabajar con la parte médica, el tratamiento de salud, pues desde la médica quizá epidemióloga o una médica pues parasitaria, parasitóloga, qué sé yo. Los grupos de profesionales pues se van allí buscando para poder hacer un trabajo determinado. El ingeniero pues que mira la calidad del agua, quizás el ingeniero civil que va hasta la planta y mira que no tiene el rendimiento que corresponde según al diseño o a la estructura que se hizo hace 10, 20 años, que hay que adelantarla. Quizás necesitamos otras disciplinas. Entonces, existen muchas experiencias, particularmente el Instituto Nacional de Salud, ¿ya? Y qué decirle de las que llegan pues a Colciencia. Tengo nombres, pues yo he sido profesor, pues, jurado para proyectos de investigación de Colciencia. El año pasado pues tuve a mi cargo 6 que eran, precisamente por eso me los mandaron, porque eran interdisciplinario y multidisciplinario, ¿ya? Entonces existen, de acuerdo a las metodologías que usted me señala, yo tengo una doble formación. Primero soy sociólogo, después estudié ingeniería sanitaria, ¿ya? Y después, pues, por mi condición de trabajo y la oportunidad que me dio la vida, pues, trabajar en sanidad marítima en el puerto de Valparaíso, y ver con todos los riesgos, primero ocupacionales que se presentaban allí, y segundo los riesgos de salud pública, de infecciones que llegaban pues con los marinos y los trabajadores pues procedentes de los barcos que traían y llevaban mercancía. Pues eso me permitió preocuparme realmente por esa otra disciplina y por eso estudié lo que ustedes leyeron ahí en mi hoja de vida, ¿ya? Y particularmente trabajo en investigación, acción participativa. Esa es mi área, ¿ya? Mi metodología de trabajo, donde
lo primero que hago es, pues, invitar compañeros que manejen disciplina y algunas metodologías específicas porque seguramente lo cuantitativo tendré que expresarlo de manera estadísticas, ya, analizarlo estadísticamente en unas tablas, etcétera, etcétera. Pero lo cualitativo, sí que es mi trabajo con la comunidad, pues las tablas no le van a interesar, le va a interesar los reportes, las reuniones que hacemos, cómo fue que identificamos los problemas, cómo decidimos cuál problema abordar. No vamos a abordar todos los problemas, cuál problema decidimos abordar y cómo abordamos ese problema, cómo se dividieron las responsabilidades en el grupo de la comunidad y en el grupo de los docentes, ¿ya? A veces, pues, y perdónenme lo franco que soy en eso, hay profesores o docentes pues que le cuesta vincularse con miembros de la comunidad. ¿Cómo se va a sentar al lado del señor pues que no sabe más que abrir la trocha para cultivar las papas? No, pues sabe mucho, conoce el suelo, sabe cómo es que se reproduce ese tubérculo, sabe qué cantidad de agua necesita, sabe cuántos son los movimientos del suelo, qué tipo de maleza controla o no controla. O sea, sin haber ido a una universidad, pues la práctica de la vida y su conocimiento es lo que nos permite, comilla, lo que llamo diálogo de saberes. Antes de ponerme a escribir y a recoger información, me voy a hablar con el que creo que me puede hacer aportes interesantes. Y allí tengo un diálogo de saberes, incluso a veces me cuentan cómo es que mezclan los químicos cuando aparentemente la ficha técnica del químico no se podría mezclar por diferentes situaciones, ¿ya? Entonces, él lo hace y eso me llama la atención y llamo a algún compañero químico de la Facultad de Química o sea para que le cuento la idea y le digo, ¿por qué no formulamos un proyectico de investigación? ¿Tienes tiempo? ¿Interesa algún muchacho, algún estudiante, etcétera, etcétera? Entonces, las metodologías deben estar al servicio de lo que yo quiero presentar, recoger, hacer. La capacidad del investigador está en la argumentación de esas metodologías. ¿Qué fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Y cuáles son sus resultados? Ya. Un trabajo reciente que yo hice desde el 2016 hasta no, sí, y lo entregué en el 2000, ya me estoy olvidando. Bueno, duró 6 años. Fue medir el exceso de flúor en el agua de consumo doméstico, y no porque me interesara, sino porque me llamó un equipo de investigación de odontología en la universidad y me dijo, hemos elegido un territorio donde encontramos alto problema de caries dental, ¿ya? Y suponemos que eso allí hay una fluorosis en los dientes de los niños. No, pues tuve que ponerme a conversar con ellos y a aprender, y para mí que el flujo era muy importante, pues en el tratamiento del agua resulta que para otros es un problema. Eso se está repitiendo, por ejemplo, este año. Se entregaron los resultados, tanto que en el país no pudimos hacer los análisis, tuvimos que mandarlo a la universidad ya de Indiamata en Estados Unidos, ya con la cual la Universidad del Bosque tiene convenio, y nos hicieron los resultados, nos dieron los resultados y nosotros los interpretamos, y por cómo lo interpretamos, yo no desde el punto de vista de la ingeniería, sino que era en este caso desde el punto de vista de la odontología. Entonces, no podemos ser cerrados a los esquemas. Las metodologías, insisto, existen para poder ayudarnos, inducir, conducir nuestro trabajo y entregar de manera científica los resultados dependiendo de las disciplinas que se incorporen. Pero siempre si estamos pensando en la integralidad, en ese enfoque integral, pues no va a estar como en mi caso que señalo solamente la carie dental, sino que la nutrición, con qué fumigan los alimentos que cultivan los campesinos, ya las veces que tienen posibilidad de ir al odontólogo,
¿por qué no van? Etcétera. Un montón de cosas. ¿Qué pasa con la sal que el comercio vende con flúor? ¿Qué pasa con el agua que nosotros le agregamos en las plantas de tratamiento ya a través de flúor o sulfato de aluminio, sulfato ferroso, etcétera? Entonces tenemos que pensar en el sitio, en el lugar. Yo siempre pienso, pues, y me perdonan el ejemplo, cuando eh, la leyenda o el evangelio, no sé cómo llamarlo, de Noé, del arca de Noé, ya se juntaron todas en esa arca y cerraron las puertas para que no le entrara el agua. ¿Y ahora qué? ¿Qué pensaría Noé? ¿Y ahora qué? Y lo más interesante, ¿qué mundo descubriremos o dónde llegaremos? Eso es una investigación para mí. ¿Ahora qué? ¿Ya? ¿Con quién debo acompañarme? ¿Ya? ¿Con quiénes y por qué haré ese trabajo así? ¿Y dónde llegaré? Quizás no donde quiero llegar, sino que dónde me llevarán los resultados. Y tendré que orientarlo hacia donde yo quiero llegar. Pero, Muchas gracias, doctor Opaso. profesora, si usted quiere, me manda por su correo, yo le puedo hacer llegar algunos ejemplos concretos. Vale, doctor Opaso, es usted muy amable. Muchas gracias. Sí, señora. Cuénteme, ¿hay alguien más? Hay otra, doctor Omar, hay otra pregunta, otras preguntas aquí en el chat. Sí, por favor. Vamos a leer algunas de ellas entonces. Una de ellas es, ¿cuáles considera son los factores más importantes para atacar el cambio climático, consolidar la seguridad alimentaria y evitar problemas de desnutrición? Sí, sí, hombre, mire, Listo, ya está, ya te escuché, ya te escuché. es una pregunta integral, ¿cierto? Ya Eh, volví a mi celular. bueno, mire, los factores más importantes, el primero es el conductual, somos nosotros, ¿ya? Nosotros como personas. El cambio climático es un hecho, no tiene reversa, ¿ya? No tiene reversa. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes reclamamos productos de consumo y reclamamos y pedimos servicios, ¿ya? Pero sobre todo productos de productivo, consumo ya para nuestra alimentación. Logramos retirar las neveras, pues en un 90% las neveras viejitas, ¿cierto? Que producían, pues, expelían gases de efecto invernadero, pero las cambiamos por unos grandes matrostes de neveras que vienen incorporados con freezer, con refrigerador, la nevera común y corriente. ¿Eso qué fue lo primero que nos pidió? No nos sirve la cocina. O nos cambiamos de apartamento, nos cambiamos de casa, o hacemos otra habitación para. Entonces, es un ejemplo sencillo. He visto a muchos destruyendo su casa porque tuvieron que ampliar la cocina porque le llegó una nevera con freezer incorporado. ¿Para qué? Para almacenar alimentos que podrían pues adquirir en menos cantidades de acuerdo a la dinámica del mercado, pero se necesita tener lleno de carne, tener, etcétera, etcétera, según las posibilidades o facilidades de otros. ¿Ya? He visto otros compañeros que compraron y no le tomaron las medidas al equipo nuevo que compraron porque por la escalera no suben, no puede subir hasta el cuarto, quinto piso acá en Bogotá, y en el ascensor menos. Entonces, somos nosotros, el problema es nuestro, de los seres humanos. Un día le preguntaba a un industrial, ¿por qué produce usted icopor si ya sabe que no lo debemos usar? Me dijo, profe, hasta que el último que venga a comprar, le venderé el stock que tengo. Pero no me va a creer que tengo como para 10 años ya vasos, bandejas, productos fabricados. Y me piden, pues, he cambiado de línea, estoy haciendo de icopor el cambio de las guaduas en las construcciones de edificios, ya para usarlos como plataforma, etc. O sea, siempre estamos pidiendo,
pero no nos fijamos pues si esos productos de qué manera afectan o no, ¿cierto? Cuando yo era joven, que hace muchos años, pues 60 años quizás, lo primero que conocí relacionado con esto era la capa de ozono. Y quizás nos recibimos como profesionales y esa capa de ozono quedó por allá como lejísimo. Hasta que un día pues fui a la finca de unos abuelos al sur del continente, al sur de Chile, ya que crían ovejas, y pregunté pues por qué estaba tan deteriorado el suelo, según lo que me había enseñado un tío. Y ellos me dijeron, porque allá arriba en el cielo hay un hueco que dicen que se llama ozono. Ya dificilísimo para ellos entender, y es gracias a los volcanes que tenemos aquí, el Antuco, el de Puerto Montt, el de Villarrica, etcétera, etcétera, como 8 volcanes. Entonces ellos están haciendo ese problema. ¿No será que ustedes encuentran en la universidad un corchito, una tapa que tape ese huequito? ¿Ya? Así era, o sea, no, tampoco se toman en serio. Entonces muchos hoy, pues con respecto al cambio climático, que primero fue el efecto invernadero, ¿cierto? Ahora el cambio climático pues ya va más allá del efecto invernadero, y curiosamente todos, la agricultura y los cultivos de flores, la sabana, se están produciendo bajo invernadero de plástico, grandes extensiones, ¿ya? Entonces, el problema es de ese orden. Yo no diría de conocimiento, sino que de cambio de actitud, ya de cambio de conducta. ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos, a nuestros escolares, a nuestros pequeños? ¿Con qué lo estamos alimentando? ¿Por qué los problemas de obesidad? Porque están comprando pues alimentos empacados, ya con colores, con tintas. O sea, eso viene además cáncer al estómago, problemas de salud, lo que usted mire. Entonces, ha sucedido porque hemos ido tratando los problemas de manera disciplinar, insisto, como inicié, ¿ya? Tenemos que manejarlo, como decía la compañera, ¿ya? Desde el enfoque integral, desde lo eco-biosocial, ¿ya? Y no olvidarnos de la presencia de nosotros aquí gracias a los ciclos geobioquímicos, la relación de todos esos elementos que nuestro organismo necesita, la tabla periódica, ¿ya? De los químicos. Entonces tenemos que mirar qué podemos hacer en ese. Si podemos sembrar árboles, sembremos. Si podemos tener ya arbustos, sembrémoslos. Si podemos tener matas con plantas y flores ornamentales, tengámoslas. Ya, si podemos abrir mejor las ventanas y permitir mayor luminosidad del día, luminosidad exterior, apaguemos nuestras luces, mantengamos apagados los equipos si no los estamos ocupando. No tenemos necesidad de llenar nuestro tanque de gasolina, no para que estemos dispuestos siempre, sino que como aumentamos la demanda, el mercado nos sube los precios, etcétera, etcétera. Todo va hilvanado, ¿ya? Cuando se empezó a producir un producto que como aditivo a la gasolina, producto de la caña de azúcar, pues todos nos pusimos felices porque íbamos a disminuir, ¿cierto? La gasolina, y un 20% de eso iba a ser etanol, ¿ya? ¿Qué sucedió? Que con base en ello se amarró todo un mercado donde se puso más caro el precio del azúcar porque ya no existía la oferta en el mercado con toda la cantidad de caña de azúcar para producir azúcar. Como se puso cara el azúcar, se pusieron costosos todos los alimentos que se producían con azúcar, los ponqués, las tortas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como llevaba un 20% de etanol, sin que nos dijera nada, al otro día pagamos el valor del 100% de la gasolina, siendo solamente un 80% de gasolina y el otro era etanol. Y al mes siguiente nos subieron el precio de la gasolina en un 20%, o sea, realmente fue un 40%. Entonces desconocemos cuál es la dinámica del mercado, ¿ya? Por eso decía, exploremos
las teorías de la nueva economía, la economía azul, la economía verde o mercado verde, la economía rosada, la que sea, exploremos, ¿ya? Entonces la responsabilidad está en nosotros, tanto como individuos, como formadores, como ciudadanos de este mundo. Pero el panorama no es muy alentador, no es muy alentador. Ahora, Regina, un segundito. Ok, ok, doctor, muchas gracias. Creo que tenemos tiempo para otra pregunta. Doctor, entonces, ¿sí? Sí, yo tengo clase ahora a las 11, pero mi estudiante... Ah, caramba. No, pero saben que tenía un compromiso, entonces cambiar de página, ya no tengo que ir, transportarme de un lugar a otro, ¿ya? Sencillamente, Sí. ese para Ok, mí... o sea que tenemos tiempo para la última pregunta. Sí, por favor, con el mayor gusto. Ok, doctor, muchas gracias. Hay una pregunta aquí que dice, ¿los contaminantes emergentes son muy peligrosos por ser tóxicos, persistentes y bioacumulables en el medio y seres humanos? Infortunadamente aún no se encuentran incluidos en la legislación colombiana, lo que provoca limitaciones en estudios de tipo investigativo. Ya que es un tema muy relevante para la salud ambiental, quisiera saber si usted considera que ya la normativa colombiana debe renovarse en términos de mediciones y tratamientos de estos contaminantes. Sí, sin duda. Pero ¿qué sucede? Acuérdense que somos un mundo globalizado. Colombia es un país que pertenece a esa globalización. Teníamos nuestras propias normas, nuestra propia legislación. Con esa globalización y la necesidad de intercambio a través de nuestros mercados, fuimos asumiendo convenios, ¿ya? Y acuerdos que la mayoría son pues legales con otros países. Y sucede que este tipo de producto no lo fabricamos nosotros, ¿ya? En un alto porcentaje ingresan a través de los mercados internacionales a nuestro país, igual como una gran cantidad de agroquímicos y los productos pues que acompañan a la gasolina, etcétera, los aditivos, todo eso. Entonces, nosotros podemos legislar solo en la medida que primero los acuerdos lo hayan considerado así como esa posibilidad, pero debemos sujetarnos pues a las legislaciones que están pues en el país, en el mundo, y se denominan estándares, que finalmente es una legislación. Llegó a nuestro país como llegaron muchos como voluntarios, ya las ISO, la ISO 9000, 14000, 18000, la que usted quiera. Ahora tenemos ISO para lo que haya, una lista impresionante, para la energía, ya para los productos, etcétera. Y todas esas ISO traen pues unos estándares. Y esos estándares en nuestro país son aprobados pues nada menos que por nosotros mismos, por el ICONTEC, ¿ya? El Instituto de Normatización Técnica Nacional, pues colombiano. Entonces, hay cosas que no dependen todo de nosotros, sino que es la universidad, es la academia que debe presentar resultados de investigación donde se discutan y analicen estas situaciones con hechos concretos. Por ejemplo, un agua estancada donde habían larvas de mosquito, donde había, qué sé yo, renacuajo, otra agua corriente que lleva pues algún tipo de microorganismos o plantas especiales, etcétera, y nosotros vemos que las descargas matan o disminuyen o crean una nata que impide la oxigenación o que pase el oxígeno a través de esas aguas y que se mantengan esas formas de vida, etcétera, etcétera. Todo se puede hacer, pero si sale desde la academia y es reconocida pues por este tipo de
instituciones que tenemos en el país, Conciencia, ya el Instituto Nacional de Salud, ICONTEC en el caso de normalización, etcétera, etcétera, pero podemos hacerlo, pero tenemos que hacer investigación. ¿Ya? Investigación, eso hay que hacerlo. Desde lo más pequeño a lo más grande. Mire, nosotros pues, ¿qué diríamos? No, pues procuramos no consumir ese tipo de producto. Pero si no lo consumimos nosotros, en la esquina de mi casa hay una lavandería, pues que lava y apresta mi ropa con ese tipo de producto. ¿Ya? Entonces, nos encontramos ante ese tipo de disyuntiva. Yo insisto, es la academia la llamada a presentar esas nuevas perspectivas, esas nuevas miradas, ¿ya? Incluso esas nuevas miradas se pueden traducir en paradigma, en modelos, en formas de presentar las cosas, ¿ya? Eso podemos hacerlo, pero debemos ir, ya que trabajamos en esto, ya que es nuestra vida, pues aprovechar nuestro tiempo en ese tipo de cosas. Yo a mis estudiantes les digo, mire, vamos a revisar tal y tal tema, aquí tienen la bibliografía, háganla, y creo que hoy nos vamos a dedicar a estudiar tal problema específico. Y todo lo que es, pues, más allá del problema específico, cuando ellos revisen esas teorías se van a dar cuenta cómo está involucrado. Entonces lo mismo sucede con la investigación. La investigación que yo hago, ¿cierto? Ya le decía, en mi metodología pues es una investigación, acción participativa, donde no solo trabajo yo, sino que la comunidad, otros actores, artistas, etcétera, a los que le puede llamar la atención ese tipo de cosas. Últimamente se ha hecho un trabajo en el río Bogotá a cargo de la CAR interesante en su plan de acción para el próximo cuatrenio y incorporó pues a las comunidades jóvenes, niños, ancianos, mayores, adolescentes, colegios y artistas. Yo pues tengo la suerte de 2 hijos artistas, ya hay una nieta diseñadora industrial, ninguno quiso estudiar ingeniería, ya, ni sociología, pero son los que me dan las bases para hacer estas cosas. Con ellos son los que trabajo, ¿ya? Entonces debemos hacer eso, de aprovechar lo que tenemos y no se olviden de que los problemas son oportunidades, ¿ya? Muchas gracias, hijo. Muchas gracias, doctor Opaso, a usted. Doctor Mario, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de escucharlo el día de hoy. Ha sido una fortuna para la institución haberlo encontrado en este camino en el que nos encontrábamos y ojalá que este vínculo que establecimos lo siga teniendo muy cerca de nuestro programa, de nuestra institución. Muchas gracias, ha sido muy generoso con su tiempo el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, mi reconocimiento por su trabajo que están adelantando, realmente es muy válido, ya, y siempre estaré pues a la orden. Le agradezco a todos los asistentes, particularmente a los estudiantes, y pues mi correo es muy simple, es opasomario, tal como es mi nombre, opasomario, @ Universidad El Bosque, es Unibosque, no un bosque, sino que, sí, perdónenme, unbosque.edu.co. Muchas gracias, doctor. Ya tomamos nota atenta, muy amable. Estaré atento yo igual. Muchas gracias a ustedes y mi saludo, pues, para todos, particularmente para el señor vicerrector. Muy agradecido. A usted que tenga un feliz resto de mañana. Gracias por el apoyo que me dieron en la presentación. Aquí, gracias al apoyo que tuve, pudo haber realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Okay, gracias. Ya me están esperando, recibí unos correos de mi estudiante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mario Opaso. Gracias por estar aquí con nosotros en la Universidad Autónoma del Cauca. Bienvenido siempre a todas las personas que estuvieron acompañándonos la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Este video lo
lo tendremos grabado, así que podremos compartírselos a ustedes. Feliz tarde para todos. Muy agradecido. Damos por finalizada la grabación.